quede en memoria el ejercicio que vamos a realizar. Bueno, profe, sin darle más largas, te damos la bienvenida y a todos los profesores, comunidad académica que nos acompañan el día de hoy. Permanecemos con el Centro de Excelencia Docente. Muchas gracias. Adelante, profe. Gracias. Bueno, la charla de hoy la quiero hacer un poco más interactiva a lo que estamos acostumbrados. La charla es Storytelling en la experiencia educativa a distancia. Quiero que participemos, que las preguntas que hagamos, pues las respondamos, pues para darle como un poco más de ánimo a la charla. La primera pregunta es, ¿cuántos de nosotros recordamos ese profesor que en algún momento nos dio una clase diferente y que hasta el día de hoy lo estamos recordando? Pueden alzar la mano, activar sus micrófonos. Sí, yo recuerdo muchas experiencias. Muy buenos días a todos. Buenos días. Sobre todo en estas experiencias que te permiten como reconocerte, como comprobar que tú como individuo puedes aprender cosas, ¿no? Y no como que estás en un salón y no hay la posibilidad de nada distinto de escuchar, ¿no? Y hacer globos en la mente sin saber si realmente estás ahí. Entonces me parece que sí, esos maestros han sido un baluarte en la educación de cada uno de nosotros en la formación, ¿no? Aunque en algunas ocasiones nos hayamos tenido experiencias no gratas, porque también puede ser de pánico, de angustia, de miedo por enfrentar retos, pero me parece que sí es importante. Y el tema es muy importante y les explico por qué. Independientemente que estos profesores no conocieran el Customer Experience, como lo vamos a mencionar más adelante, ellos trataban de mostrar una experiencia completamente diferente a sus alumnos. Ellos conocieron problemas y esos problemas lo evidenciaron dando unas clases completamente diferenciadoras. Por eso hoy en día lo recordamos, por eso hoy en día generamos estos vínculos con ellos de recordación, porque el profesor me explicó, me enseñó, adquirí unos conocimientos completamente diferentes y aparte de eso su clase era tan diferenciadora que tocaban temas muy personales. Era tan así que el profesor pues abría de cierta manera su corazón y le decía experiencias personales a sus alumnos y hacía que la experiencia del alumno fuera completamente diferente. Y hoy me quiero enfocar en el alumno alrededor de la educación por esto, porque ¿qué estamos viendo o qué estamos haciendo para promover o potencializar la experiencia de los alumnos? Es aquí cuando hablamos del Customer Experience. Entonces, como Customer Experience les estaba mencionando anteriormente, es una disciplina que busca ser un diferenciador, pero más allá de ser un diferenciador que tiene como objetivo una conexión emocional entre el usuario, en este caso el estudiante, profesor o institución educativa, con la misma organización, buscando impactar en los comportamientos y en las decisiones futuras, ya sea del estudiante, del profesor o de la misma institución. ¿Qué buscamos acá? Que tengamos una experiencia diferente, que nos marque, que generemos estos vínculos, pero más allá que generar esos vínculos con el usuario, quien está viviendo esta experiencia. Ahora, dentro de la parte educativa es importante mencionar lo siguiente, la experiencia del estudiante actual. Estamos viendo que en un contexto completamente atípico a lo que estábamos acostumbrados, donde esta situación del COVID-19 pues, ha afectado a muchos y en donde la transformación digital no es tan transformación, sino que ya estamos viviendo esta transformación desde el trabajo y desde la educación. Entonces, ¿qué estamos haciendo para mejorar estos ámbitos? En este caso, la experiencia del estudiante busca que el entorno, los medios, la institución educativa se esté conectando con estos para que pueda desempeñar adecuadamente un aprendizaje. En este momento, el estudiante tiene 5 actores completamente importantes alrededor de él y lo que están haciendo que su experiencia sea grata o no grata. Principalmente en la educación educativa, el centro, la universidad, colegio y demás. Los profesores son este canal para la adquisición de estos conocimientos. La familia, como lo mencioné anteriormente, está siendo parte fundamental en el aprendizaje y hoy en día a distancia, porque ya el estudiante no se está preparando para ir a las aulas, sino, un ejemplo, el estudiante tiene la clase a las 9, a las 8:30 se levanta para activarse a clase o conectarse a clase. No está teniendo un protocolo de preparación de que yo me levanto, me alisto, tengo que tomar estos tiempos para poder llegar al aula.
Hoy en día la facilidad que le está haciendo al alumno es conectarse a un solo clic. Pero ¿qué está pasando con esto? Como no nos estamos preparando para adquirir esos conocimientos, es aquí donde perdemos cierta concentración y es aquí donde el actor principal en esta segunda fase, que viene siendo el profesor o el docente, es donde tiene que hacer esta experiencia mucho más llamativa para que el estudiante tenga este agrado por llegar a clase, por conectarse, por aprender y demás. Ahora los medios y la tecnología. Si bien estamos en una era digital, tenemos que tener en cuenta que no todos estamos acostumbrados a la tecnología. A muchas personas o se les facilita o se les dificulta los medios tecnológicos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está haciendo la institución educativa para que aquellos estudiantes que están teniendo esas dificultades al conectarse o con los canales tecnológicos, para que se les facilite o para que minimizar algunos dolores que están teniendo? Entonces es importante que entendamos la globalidad de la experiencia, obviamente centrándonos en el estudiante, porque este va a ser a futuro quien vaya a recomendar la institución. ¿Por qué? Por las experiencias vividas que ha tenido el estudiante. Ahora, a manera de reflexión, quiero hacerles unas preguntas. ¿Cómo está actuando la institución educativa con esta emergencia? Si bien, como les decía anteriormente, es una transformación digital que no está en proceso, sino que ya la estamos viviendo. Ahora, ¿cómo estamos haciendo durante esta emergencia? ¿Qué están haciendo? ¿Qué herramientas nos está dando la institución a los docentes, a los mismos estudiantes, para que esta emergencia sea mucho más llevadera? Entonces, reflexionemos en esto. ¿Se está guiando de manera correcta a los docentes en esta nueva era? Creo que todos hemos sido partícipes o hemos visto información en las redes sociales donde hemos visto que algunos estudiantes toman de burla a algunos profesores. ¿Por qué? Porque estos profesores no están acostumbrados a esta nueva era, a esta era tecnológica. Porque es que este fue un cambio que nadie pensó que no iba a suceder, pero sucedió, y cómo estamos trabajando sobre la marcha. Entonces, la institución está apoyando a los docentes, capacitándolos, dándoles las herramientas, dándoles las guías para que este momento sea mucho más fácil para ellos. Obviamente que también tenemos que centrar la experiencia en el docente, porque también él es parte y actor fundamental dentro de toda la experiencia en la parte educativa. Las clases virtuales están siendo efectivas en la entrega de conocimientos. ¿Cuántos de los estudiantes hoy en día se consideran que han aprendido de manera virtual, poniéndole en una balanza en la manera presencial? O sea, vemos que muchos estudiantes se conectan, pero no están siendo partícipes de las clases, no están interactuando, no se están conectando. ¿Qué está pasando allí para que los estudiantes no estén teniendo este gusto por adquirir conocimientos? Ahora, ¿conocemos a profundidad las experiencias de las clases virtuales de los estudiantes y docentes? Vemos que tenemos falencias en la conectividad, en los medios, en la tecnología, en las interacciones con las mismas clases. ¿Qué estamos contando nosotros como docentes hacia nuestros alumnos? Estamos siendo... Hoy en día la parte gráfica está siendo muy importante. ¿Por qué? Porque antes era una educación tradicional en donde el profesor solamente hablaba, el estudiante escuchaba 2, 3 preguntas y terminábamos la clase. Hoy en día es que haya una co-creación en el aula. Hoy en día es que interactúe mucho más el alumno que el profesor, porque ambos se van a complementar en adquirir nuevos conocimientos. Ahora, si bien esta parte de Customer Experience es muy importante, ¿por qué se debe aplicar a la educación? Y tenemos 3 pilares fundamentales para poder realizarlo. La primera es la preferencia. ¿Qué estamos haciendo para que el estudiante nos prefiera, tanto como docentes como institución educativa? ¿Qué estamos haciendo para que el estudiante se quede con nosotros? ¿Qué experiencia le estamos brindando? De igual manera, para el docente o para el alumno. ¿Y qué estamos haciendo para que nos recomienden? Obviamente que esos son los 3 objetivos que tenemos en la educación, y por eso el Customer Experience se debe implicar de manera total en esos 3 ámbitos. Porque yo quiero que me prefieran, ¿cierto? Yo quiero que el estudiante permanezca en la institución educativa, y aparte de eso yo quiero que me recomienden. ¿Y por qué quiero que me recomienden? Porque independientemente la educación sigue siendo un negocio, y cuando nos van a recomendar vamos a tener mucho más flujo de personas, vamos a tener muchas más visitas, vamos a tener muchos más clientes, porque así suene la palabra ruda, el alumno sigue siendo un cliente y queremos más de ellos, pero para eso tenemos que fomentar grandes experiencias para ellos. Y es importante que implementemos todo este tipo de situaciones. Actualmente el ecosistema
educativo se está basando en cosas creativas, en que haya mucha co-creación entre las directivas, entre los docentes y entre los alumnos. Es importante que entre estos tres actores hayan soluciones, hayan alternativas, hayan opciones. Si nosotros hacemos que todo esto se trabaje de manera conjunta, vamos a crear experiencias para todos. Que no sea un martirio ir a clase, que no sea un martirio llegar a dar a clase, que no sea un martirio, digamos, obligar a los profesores a que hagan las cosas de cierta o de otra manera. Ahora, si bien es importante todo lo que les estoy contando, ¿cómo lo vamos a hacer? Y cómo lo vamos a hacer tiene que ser quitándonos, digamos, egos, de que como yo soy el profesor, yo mando, yo digo, no, el alumno tiene muchísima razón en otras cosas. La era nos está cambiando a que tenemos que ser más receptivos, a que tenemos que tener muchas conectividades emocionales, muchos más vínculos. Por eso la pregunta que les hice al principio de la charla. Es importante que tengamos esa recordación con esas experiencias vividas y vividas de manera exitosa. Obviamente que no queremos vivir experiencias en las que en el pasado no fueron exitosas, porque son experiencias que no las vamos a volver a vivir. Y volvemos y recaemos en esos tres pilares. Queremos que nos recomienden, que permanezcan y que nos prefieran a nosotros como institución educativa. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? La palabra que sigue puede sonar muy fácil, pero puede llegar a ser muy difícil como lo queramos. Va a ser muy dependiente de nosotros. Qué tan abiertos vamos a ser para el cambio, para la transformación, para escuchar y para entender. Y es empatizando. Tenemos que empatizar con la institución, tenemos que empatizar con los alumnos, tenemos que empatizar con las directivas, con los docentes. ¿Y por qué? Porque cuando yo entiendo la raíz del problema, cuando yo entiendo la experiencia profunda que están viviendo todos los actores, cuando yo entiendo todas las circunstancias, sus dificultades, hasta sus motivaciones y anhelos, yo puedo generar un cambio. Pero si lo dejamos sumamente por encima, solamente para maquillar la cosa, va a ser muy complicado que realmente hagamos un cambio y que vivamos una experiencia como la estamos mereciendo, y sobre todo en esta nueva era, donde ahorita la experiencia es fundamental. Creo que entre los invitados tenemos personas que tienen emprendimientos. Antes teníamos un vínculo con las personas que, digamos, un ejemplo, personas que diseñaban productos, el producto muy llamativo, el producto muy lindo, pero ¿qué experiencia estamos generando con el cliente para que vuelva y nos elija a nosotros? ¿Cómo hacemos esa personalización en la entrega de los productos? ¿Cómo hacemos que los servicios que estamos brindando sean de grandes experiencias? Más adelante les voy a dar unas herramientas. No es la fórmula mágica, pero digamos son herramientas que nos pueden ayudar a acercarnos a los actores, a entenderlos, a comprenderlos. Y por eso empatizar tiene que ser muy importante. Y dentro de la metodología del Design Thinking, la primera fase es empatizar, es entender, encontrar la raíz del problema, encontrar toda la información que yo tenga, tanto de fuentes primarias, secundarias, pero obviamente que va a primar ese usuario uno a uno, qué me dice, qué siente, qué escucha, cómo lo está haciendo, qué se le dificulta. Por eso mantengamos esta palabra siempre en el momento que vayamos a co-crear con los estudiantes y con las directivas. Hoy en día tenemos que esperar que las directivas nos den ese paso o esa luz verde para nosotros continuar con esos procesos. Claro, pero siempre y cuando tengamos un argumento de que los estudiantes no están aprendiendo por X o Y razón o tienen dificultades por X o Y razón, es importante atacar esas dificultades. Ahora, para poder llegar a entender o empatizar, tenemos que analizar y comprender la experiencia del estudiante y los actores alrededor de él para poder mejorar las interacciones que están viviendo. Acá número 1 el estudiante, número 2 el docente. ¿Por qué? Porque como les mencionaba anteriormente, el estudiante es el que va a volver a reelegir la institución educativa, el que va a volver a reelegir también el docente, marcas personales. Antes no se hablaba, hoy en día es muy fuerte, porque cada profesor tiene una marca personal. Cada profesor interactúa de una manera diferente con el estudiante. La idea es que mostremos cómo hacemos que esas interacciones y esos vínculos sean mucho más potentes y mucho más fuertes para que a futuro los podamos convalidar una gran experiencia. Ahora, crear estrategias educativas innovadoras. Como les mencionaba anteriormente, la educación tradicional hoy en día ya no va. Hoy en día vemos muchos colegios que han hecho esa transformación a que los estudiantes elijan sus gustos, elijan sus materias. Obviamente que esto pasa a un plano diferente en la universidad.
Pero ¿qué pasa si tenemos un vínculo mucho más cercano con el estudiante? Y queremos generar experiencia y queremos generar resultados. Obviamente que acá hay una parte muy importante y es que tenemos que calificar, digamos, esas interacciones, preguntando, haciendo encuestas, haciendo entrevistas. Tenemos que conocer esos números en donde los podemos potencializar e intentar evitar minimizar estos números. Ahora, metodologías ágiles y de design thinking. El design thinking es una metodología que ha abarcado hoy grandes empresas. Un dato sumamente curioso, tan solo el 36% de las empresas a nivel mundial están ignorando el design thinking y el customer experience. El resto de empresas lo están aplicando. Y es que esta disciplina abarca para todo tipo de sectores. No nos podemos quedar en la parte de atrás y ser tradicionales en que estos cambios no funcionan, porque nosotros nos tenemos que mover en la era. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Qué están viendo hoy? Digamos, si no saben, YouTube ahorita cogió una gran fuerza después del COVID o durante el COVID. Netflix también. Pero digamos, si se dan cuenta, son experiencias que van a quedar ahí. ¿Qué pasa después de toda esta situación? ¿Van a seguir brindando las mismas experiencias? ¿Y por qué pongo el ejemplo de Netflix? Porque hoy en día todo lo estamos viendo a través de una pantalla. Hoy el estudiante está a un solo clic de aprender cosas nuevas. Encontramos tutoriales, encontramos cursos gratuitos, cursos con certificaciones, maestrías online. Entonces, yo creo que tenemos que generar eso que está en el entorno de nosotros y poderlo aplicar en el aula. Y creo yo que es mucho más fácil aplicarlo en la parte virtual, porque hoy tenemos herramientas para poderlo hacer. Ahora, ¿cuáles son estas herramientas que nos van a poder acercarnos a los estudiantes? Yo les voy a mencionar 5 importantes, pero de hecho hay muchísimas más. El Customer Journey, se les voy a explicar paso a paso cómo se puede hacer. El mapa de empatía, los arquetipos, las interacciones. En la cuarta herramienta son algunas plataformas que usan los profesores para interactuar con los alumnos de manera virtual. Algunos quizzes, algunos videos, algunas imágenes, pero hoy en día se está utilizando mucho esto. Y ahorita cogió gran revuelo porque algunas startups están utilizando la educación como puente para llegar a otras comunidades y a otros sectores. Entonces, el Customer Journey. Este es un proyecto que hicimos para Dentix. Como les mencionaba anteriormente, el Customer Journey aplica para todo tipo de sector. ¿Qué es lo importante acá? Establecer cuáles son los momentos que vive el docente, el estudiante o las directivas. Cada Customer Journey se va a realizar de manera individual para cada actor. Entonces, en este caso, tenemos 3 momentos principales, un antes, un durante y un después. En cada momento tenemos unas fases. ¿Qué pasa en cada fase? ¿Cuáles son las necesidades de nuestro usuario? ¿Cuál es el objetivo de nuestro usuario? Y todo escribirlo lo más detallado posible que podamos. ¿Cuáles son las expectativas y cuál es la experiencia? Ahora, es muy importante, si ven en la parte de abajo, yo tengo unas emociones. ¿Cómo es la emoción de esa experiencia? ¿Cómo es la emoción de cada momento? Si yo logro establecer que un ejemplo, y lo vamos a trasladar al ámbito educativo, si yo veo que mi estudiante durante la clase, a la hora y media, el estudiante no responde las preguntas, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es la experiencia del estudiante? ¿Es buena, es mala, es negativa? ¿Es negativa o es neutra porque es una persona que le perdió completamente interés a la clase? ¿Qué estamos haciendo para nosotros volver a enganchar al estudiante? Entonces, esta herramienta es muy buena, es fundamental, porque les va a ayudar a cada uno de ustedes a establecer en qué momentos hay mayor dificultad, en qué momentos no se pueden tocar, porque no todos los momentos se pueden potencializar. Si un momento está bueno, ese momento dejémoslo bueno, pero digamos si podemos potenciar otros momentos como el neutro, el negativo, o si encontramos que hay momentos buenos pero hay algunas dificultades, ¿qué está pasando ahí? Y normalmente y siempre se encuentran brechas dentro de este Customer Journey. Por eso es importante aplicarlo. Por eso lo que es el marketing digital, lo que es el diseño industrial, diseño de producto, todo lo están aplicando porque están sabiendo en qué momentos hay dificultades. Y no va a ser excepción en la parte educativa, porque queremos encontrar esos momentos, tanto el profesor tiene dificultades, porque los tenemos, y el estudiante también los tiene. Otro muy importante y es el mapa de empatía. Acá vemos
este cuadrante. ¿Qué piensa y qué siente el profesor, alumno o directivos? Este es completamente hipotético, pero nosotros podemos preguntarle qué ve, cómo ve el entorno, cómo ve el amigo, cómo ve el mercado, está viendo las aulas, qué pasa ahí, interactuar con ellos. O sea, la idea acá es entrar en profundidad. Si vemos un iceberg, no nos vamos a quedar en la punta del iceberg. La idea es que lleguemos a profundidad para encontrar la raíz de las problemáticas que están teniendo los estudiantes hoy en día, y me dirijo a los estudiantes, pero también los profesores, porque nosotros los profesores también tenemos experiencias, tanto buenas como malas. ¿Qué están haciendo las directivas para que nosotros también tengamos unas experiencias buenas en el aula, en nuestro entorno como profesores? Ahora, ¿qué está oyendo el estudiante o profesor? ¿Qué dice y qué hace? ¿Cómo están resolviendo esas problemáticas en su diario vivir o en su experiencia en la parte del aprendizaje? Y normalmente eso nos va a arrojar unos resultados. Y vamos a encontrar acá cuáles son los deseos y las necesidades del estudiante o profesor o en la institución educativa, porque también podemos llegar desde la parte de arriba. ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Qué miedo? ¿Qué obstáculos? Y no quiero acá, digamos, llegar a ser el psicólogo, pero es importante conocer este tipo de situaciones de los actores, porque si yo conozco sus miedos, yo conozco sus frustraciones y aparte entiendo cuáles son las tendencias hoy en día tecnológicas, cuáles son mis objetivos como institución educativa, yo puedo realmente crear algo supremamente creativo y de experiencia wow a los estudiantes. Por eso es importante empatizar. La empatía va de la mano en todo el proceso de co-creación con los estudiantes, de diseño, de ideación. Por eso es que la palabra clave acá. Ahora, algo muy importante, los arquetipos. Los arquetipos, ya sabemos que en las aulas encontramos perfiles de estudiantes. Encontramos el chistoso, encontramos el pilo, encontramos el que se hace al frente, el que se hace atrás, pero cada uno de ellos tiene unos comportamientos o unos patrones que nos van a hacer agruparlos en uno solo y lo podemos categorizar. Si encontramos que el gracioso y el que no hace nada tienen comportamientos como que se les dificulta la misma situación, yo a ellos mismos los puedo agrupar y puedo tocar sus dolores de manera directa. Es ideal que dentro del aula no saquemos más de 3 arqueotipos, porque se nos va a dificultar la parte, porque no podemos diseñarle a cada una de las personas, pero sí podemos llegar de una manera mucho más general y hacer que la experiencia nuevamente sea mucho más enriquecedora para los estudiantes. Obviamente que también podemos tocar el tema de los profesores. ¿Qué está pasando con los profesores? Tenemos también arqueotipos de profesores, el que está muy entregado con la materia, el que tiene una mayor conexión con los estudiantes. Podemos agarrar también esas cosas buenas de cada uno de los perfiles para hacer un solo grupo de personas. Ahora, tenemos estas herramientas, Kahoot, no sé si la han escuchado, y abro la pregunta ahí, no sé si se han utilizado esta herramienta. No, yo no la he, Canvas sí, pero las otras no las conozco. Vale, Kahoot es una plataforma. Yo sí, excelente, es maravillosa. Es muy buena, te ayuda a interactuar a uno con los estudiantes de una manera mucho más jocosa, de acuerdo a lo que uno pregunte, lo que uno haga, lo que uno intervenga con esa herramienta. Edmodo es una red social que pueden utilizar los profesores solamente para los alumnos de clase. Entonces pueden ver su progreso, pueden ver en qué están mal, en qué están bien, cómo se pueden potencializar algunas cosas, quién ha entregado, quién ha entregado. Es una plataforma mucho más ligera a la que usan hoy en día las instituciones académicas. Socrative es muy parecida a Kahoot, tiene más o menos las mismas herramientas y los mismos procesos. Y tenemos Canva, pero Canva es un estilo aparte. Canva es para realizar presentaciones llamativas. Otra cosa muy importante, no podemos generar presentaciones de muchísimo texto. No podemos generar presentaciones donde no hayan imágenes, donde no hayan ejemplos. Por lo menos que haya un link que nos traslade a un video en YouTube. Es importante que el estudiante vea esos ejemplos visuales, auditivos, porque así vamos a hacer que el estudiante también se enganche. Así vamos a hacer que, digamos, nos vuelvan a elegir. Y hoy en día
lo que está pasando, y ahorita donde me encuentro, los estudiantes están calificando a los profesores. ¿Y qué pasa si yo no les brindo mi excelencia a ellos? Voy a tener una mala nota. Y no lo hago por la nota, sino que tanto como yo voy a aprender de ellos, como ellos van a aprender a mí, yo voy a generar una experiencia a nivel de un back en que yo puedo decirle a los estudiantes, no, es que yo les voy a mostrar lo mejor de mí, les voy a dar una mejor experiencia, diferente, pero sin decirles que me vayan a volver a elegir a mí. La idea es que ellos se queden con ese vínculo y esa recordación de que yo les di una clase diferente a ellos. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a enviar un link al chat. Para que interactuemos. Son 2 preguntas, es sobre la charla, pero para que, digamos, vean cómo se puede interactuar con estas herramientas. Me avisan cuando entren. Les envié el link por el chat. Ya ingresé, pero piden una clave. Ya les envió la clave. Este va a ser el código. Sí, queréis, puedes darle a empezar. Sí, la idea es que cada uno empiece de manera individual. Son 2 preguntas. Bueno, estas son una de las herramientas que normalmente se están utilizando hoy en día. O sea, tratar de hacer estas preguntas interactivas. ¿Y por qué se hacen estas? Porque, digamos, estamos generando un proceso de más dentro del aprendizaje. Hacemos que el estudiante vuelva y mire el chat, que haga clic en el enlace, que mire, que resuelva y que vuelva y ponga atención. O sea, no es la idea, obviamente, porque como les mencionaba al inicio de la charla, queremos generar experiencias de recordación, de vínculos. Pero, digamos, son estas estrategias que se pueden utilizar para que el estudiante vuelva otra vez y se active, que otra vez y se conecte, que otra vez vuelva y ponga atención. Obviamente que hay otras herramientas mucho más fáciles, donde, digamos, se puede interactuar un poquito más, pero son de estas que se pueden utilizar hoy en día. Julián, disculpa, una pregunta que te hago. Sí. Aquí yo noto que uno podría, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, o sea, ¿ya hay test predeterminados? ¿Sistema de tildes, cosas así, o cómo funciona? Perdón. Es correcto. Hay unas encuestas, según la palabra clave que tú pongas, pero tú puedes generar tus mismas preguntas con tus mismas respuestas. Ah, bueno, no, muy chévere. No lo conocía. Gracias. Con gusto. Bueno, esta fue mi charla. Si tienen algún tipo de inquietudes, pueden escribirme aquí al correo. Recuerden siempre empatizar, va a ser la palabra clave, y hoy en día que estamos en medio de un caos social, económico, no olvidemos de esta palabra que de verdad nos va a hacer llegar muy lejos, tanto a nivel profesional como personal. Muchísimas gracias. A ti, Julián, muchas gracias por la invitación y por la... Muchas gracias a ti, muy amable, muy productiva esa charla. A ustedes. Bueno, profesor Julián, gracias por la intervención, por sus aportes significativos del día de hoy. Vamos a tener disponible la grabación de este encuentro para que ustedes puedan acceder y compartirla posteriormente con sus espacios. Bueno, muchas gracias. Estaremos entonces en contacto nuevamente y pues en próximos encuentros. Profesor, nuevamente, Julián, muchas gracias por acoger a nuestra invitación. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.